Hola, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos en esta tercera cápsula para hablar un poco de las articulaciones. Para empezar, vamos a hablar un poco sobre la definición, o sea, a qué nos referimos cuando hablamos de articulaciones, cómo es que se clasifican y los movimientos que tienen cada una. Vamos a dar algunos ejemplos de cada uno de los tipos de articulaciones, sin embargo, cuando abordemos esos temas las vamos a ver en mayor profundidad. Entonces, para comenzar, decimos que una articulación es el espacio de unión entre dos estructuras. Estas estructuras, la mayoría, o sea, las reales articulaciones son huesos cuando se interponen entre sí para generar como un movimiento, como fin, ¿no?, de una articulación, pero también tenemos la posibilidad de tener una articulación que se da entre dos músculos, que se llaman como articulaciones falsas. También entre dos músculos se llaman cisarcosis, y es por ejemplo lo que sucede a nivel escápulo-torácico, y vamos a verlo más adelante. Entonces, basándonos en que una articulación es el espacio de unión entre dos huesos, la vamos a poder clasificar. Según la cantidad de huesos que participan, podemos decir que es una articulación simple cuando contactan dos huesos, o que es compuesta cuando dentro de esta articulación aparecen más de dos huesos. También vamos a hablar de la cantidad de movimientos que puede realizar. Sabemos, como vimos anteriormente, que para hablar de un movimiento decimos que ese movimiento gira alrededor de un eje y se desplaza sobre uno de los planos. Entonces, cuando pueda rotar alrededor de un solo eje, que haga, o sea, un solo movimiento, es una articulación uniaxial. Cuando realiza dos tipos de movimientos, o sea que rota alrededor de dos ejes, hablamos de una articulación biaxial. Y cuando puede realizar todos los movimientos porque rota en todos los ejes posibles, hablamos de una articulación multiaxial. Y luego lo que vamos a ver son las superficies articulares de estos huesos que se van a poner en contacto y qué tejido se interpone entre ellas. También podemos hablar, vamos a leer igual más adelante, cuando una articulación se llama compleja, que es cuando intervienen más estructuras dentro de la articulación, más allá de los huesos que participan en ella. Entonces, ¿cómo las vamos a clasificar? En principio, lo más conocido es ir de las que tienen menos movimiento o nulo movimiento a las que tienen más movimiento, ¿sí? Entonces, de esta manera las vamos a describir en sinartrosis, aquellas que tienen casi nulo movimiento o nulo, ¿sí? Las anfiartrosis, que están en el medio, y las diartrosis son las que tienen más movimiento. Dentro de la sinartrosis vamos a ver que se pueden dividir según el tejido que se interpone entre las superficies óseas. Por ejemplo, si solo se interpone hueso, o sea que contacta hueso con hueso y eso suelda con el tiempo, o fibrosas cuando entre ellas dos hay un tejido fibroso. Dentro de las anfiartrosis vamos a hablar de las cartilaginosas y según sea el cartílago y cómo se disponga este, las vamos a dividir en sincondrosis o en sínfisis. Y dentro de las diartrosis hablamos de sinoviales porque lo que se interpone entre las dos superficies óseas que van a contactar para formar la articulación es una cápsula sinovial que al interior tiene líquido que permite la nutrición y la lubricación de estas articulaciones, justamente porque son las que más movimiento realizan, y de ellas vamos a desplegar 6 tipos de géneros que están dentro de las sinoviales. Empecemos entonces a ver una por una. Dentro de las sinartrosis, que son las que no tienen movimiento o que tienen muy poco movimiento, encontramos primero las óseas o sinostosis. ¿Qué quiere decir? Que entre un hueso y el otro que se ponen en contacto, en ese espacio, que es la articulación entre esos dos huesos, hay tejido óseo. Por ejemplo, como sucede a nivel del hueso coxal, que es el que estamos observando acá, que es la fusión de tres huesos que en la vía intrauterina y cuando nosotros nacemos, a lo largo de esos primeros años van soldando, pero en principio son tres huesos, el ilion, el isquion y el pubis, que van a soldar a la altura de eso, ahí donde dejo alojado el láser, que más adelante vamos a ver cómo se llama. Estos huesos, como les decía, sueldan con el tiempo en los primeros años y se transforman en una sinostosis, quiere decir que entre uno y otro nosotros no podemos observar la línea que antes los separaba, ¿sí? Porque lo que está interpuesto es hueso. Lo mismo sucede con el sacro. El sacro
en principio es la fusión de 5 vértebras sacras que están separadas por cartílago, y una vez que las hacemos a lo largo de la vida se empiezan a soldar. Vemos ahí una leve sutura, digamos, que se da entre los cuerpos de estas vértebras sacras, pero lo que está interpuesto ahí no es cartílago, no es tejido fibroso, sino que es solamente hueso. ¿Bien? Ahora, dentro de las sinartrosis, además de óseas, tenemos las fibrosas. Quiere decir que entre las dos superficies articulares se interpone un tejido fibroso. Y según cómo sean las superficies que se van a poner en contacto, las vamos a nombrar de diferente manera. Por ejemplo, dentro de las fibrosas tenemos las de tipo sutura, que son las que se dan entre los huesos del cráneo. Y ahí podemos encontrar sutura escamosa, porque tiene forma de bisel, como si fuesen, y como están interpuestas como las escamas de un pez, ¿sí? De ahí su nombre. Tenemos, por ejemplo, la sutura dentada, que las superficies articulares son así, como dientitos y encastran entre sí, o armónicas, cuando sus superficies son lisas, entonces solamente contactan de esta manera. Bien, después cuando vemos cráneo los vamos a detallar bastante mejor. También tenemos las de tipo gónfosis, dentro de las fibrosas, que es una articulación que se da particular entre los alveolos, que son las cavidades que se encuentran en el maxilar superior y el inferior, y el diente, ¿sí? Ese tipo de articulación, el diente encajando dentro del alveolo, es un tipo de gónfosis. También tenemos la esquindelesis, todos estos nombres raros. La esquindelesis es una articulación que se da cuando hay un hueso tiene una ranura y el otro hueso tiene una cresta, y se da como si fuese así, ¿sí? Es lo que vemos en esta imagen. Es la articulación, por ejemplo, entre el efenoides y el vómer, que ya vamos a ver. Y luego tenemos la sindesmosis, que es cuando entre dos huesos se interpone una membrana, en este caso una membrana ósea o membrana interósea, porque está entre los huesos, como sucede, por ejemplo, entre los huesos del brazo, cúbito y radio, y entre los huesos de la pierna, entre la tibia y el peroné. Vamos al segundo grupo, que son las anfiartrosis, que son las que tienen más o menos movimiento, y dentro de ellas encontramos las cartilaginosas. ¿Por qué? Porque entre las superficies articulares que se van a poner en contacto hay cartílago. ¿Bien? Cuando tenemos un disco cartilaginoso o fibrocartilaginoso, encontramos las articulaciones de tipo sínfisis, que es, por ejemplo, la que se da entre los cuerpos de las vértebras, donde entre ellas encontramos este disco fibrocartilaginoso que lo que hace es ayudar a amortiguar el peso que debe soportar el cuerpo vertebral. También la podemos encontrar en la articulación entre los pubis, entre el pubis derecho y el pubis izquierdo. Y si es solamente un cartílago que se interpone entre los huesos, encontramos, por ejemplo, la sincondrosis, que se da a nivel del cartílago costal y las costillas. Pasamos finalmente al último grupo, que es el grupo de las diartrosis, las articulaciones que más movilidad tienen, y entre ellas las diartrosis tienen, como les decía al principio, se llaman sinoviales porque lo que está interpuesto entre estas superficies articulares es una cápsula sinovial llena de líquido sinovial que permite la nutrición, la amortiguación de estas articulaciones porque tienen más movimiento, y la lubricación sobre todo. ¿Bien? Ahora, dentro de las sinoviales, la movilidad que tengan estas va a depender de las características que tengan las superficies articulares que se ponen en juego, ¿sí? Algunas van a permitir todos los movimientos, otras solo van a permitir un tipo de movimiento como rotación o flexo-extensión. Sin embargo, la amplitud de ese movimiento, o sea, cuánto pueda flexionar, cuánto pueda extender, cuánto pueda rotar, se va a deber a la acción de los ligamentos, ¿sí? Los ligamentos son estructuras de tejido conectivo denso que se extienden de un hueso al otro, unificando y estabilizando la articulación. Por ejemplo, si tenemos acá una articulación X, de un hueso al otro vamos a encontrar por fuera de todos estos componentes de una articulación sinovial un ligamento que lo que haga es decirle hasta dónde puede haber ese movimiento, hasta dónde puede ampliar ese movimiento, ¿sí? O sea que la función principal que tienen los ligamentos es limitar el movimiento excesivo con el fin de evitar lesiones y de guiar, si se quiere, los desplazamientos que hay
en la articulación dentro de un rango que sea seguro para ella, ¿sí? Además de todo esto, los ligamentos tienen receptores que informan a nuestro cerebro cómo es nuestra posición respecto del lugar en donde estamos. Yo no tengo que mirarme para saber que estoy sentada, que tengo las piernas cruzadas, que tengo los brazos de una manera, ¿sí? Entonces, esta información se llama propiocepción, que es la percepción de cómo está ubicado nuestro cuerpo respecto del espacio, está presente, entre otras cosas, en los ligamentos. ¿Bien? Estos ligamentos justamente cumplen la función de limitar la amplitud del movimiento porque son inextensibles. ¿Bien? Como les decía entonces, además de tener una cápsula, de tener una cápsula sinovial llena de líquido con las funciones que yo les nombraba, toda esa articulación, esas superficies óseas que se van a poner en contacto, están cubiertas por una cápsula articular que las resguarda de lesiones, ¿sí? Y que lo que hace junto con los ligamentos es que esas articulaciones estén todo el tiempo encastrando entre sí y que no se separen, porque no podrían permitir de esa manera el movimiento. ¿Bien? Y entre las superficies articulares hay cartílago hialino que recubre lo que se va a poner en contacto, justamente porque al ser las articulaciones que mayor movimiento tienen, necesitan sí o sí algo que las proteja, porque el continuo roce de los movimientos que realizan desgastaría el hueso. Entonces, por eso esa parte está cubierta de un cartílago articular que es cartílago hialino. ¿Bien? Vamos a ver ahora entonces cada una de ellas. Dentro de las sinoviales, unas que vamos a encontrar, que son las que menos movimiento tienen, son las articulaciones planas o artrodias. Yo los voy a poner como los sinónimos entre paréntesis también, por si lo leen de algún libro más viejo. Por supuesto que dentro de las articulaciones planas se llaman así porque sus superficies son planas, ¿no? Como vemos acá en este dibujo, hay dos superficies que se superponen, que son planas, con lo cual el movimiento que pueden hacer es solamente de desplazamiento, ¿sí? Acá vemos un ejemplo, por ejemplo, se da entre las carillas articulares de algunas de las vértebras, no de toda la columna, solamente a nivel cervical y a nivel torácico. Y si podemos observar en este pequeño video, vemos como dos superficies que son lisas solamente pueden desplazarse. Por lo cual no hay acá un eje que sigan, ¿sí? Solamente si pueden desplazarse como de esta manera, pero en realidad solamente se da un movimiento de desplazamiento en todos los planos. Luego tenemos las trocoides. Trocoides también se llaman en pivote porque justamente las superficies que contactan son de forma cilíndrica, una es cóncava y la otra es convexa. Y la que es convexa tiene un pivote, que es como algo que sobresale, ¿sí? Como una prominencia, algo que sobresale en la punta. Para que recuerden, cuando hablamos de que algo es cóncavo, decimos que tiene cavidad, concavidad, ¿sí? Y cuando es convexo, es lo que sobresale. Entonces, si yo pongo la mano de esta manera, ¿sí? La pongo la mano así, esto es cóncavo y esto es convexo. Esto es cóncavo porque tiene cavidad, concavidad. ¿Bien? Entonces, como les decía, las trocoides tienen esta forma. Es esto, por ejemplo, ¿no? Esto sería como el pivote, esta prominencia que tiene, que encaja dentro de la superficie cóncava que tiene el otro hueso. Uno de los ejemplos es lo que sucede acá, que se da entre la primera y la segunda vértebra cervical, entre el atlas y el axis. El axis tiene una apófisis que sobresale, que se llama apófisis odontoides, pues tiene como una forma de diente, y apoya sobre el cuerpo anterior del atlas y por detrás está cerrada esta articulación por un anillo, ¿sí? Ligamentoso, con lo cual esto hace que ese pivote quede encerrado y no se pueda movilizar. También pasa a nivel del brazo, después ya lo vamos a ver. Y lo que vemos acá es esto, ¿no? Como la superficie en rojo, una de las superficies articulares tiene el pivote que encaja dentro de una superficie que es cóncava y que tiene como que la encierra, ¿no? Como que es un círculo que encierra el pivote. De esta manera, solamente el único movimiento que pueden realizar es el movimiento de rotación interna y externa, pero es el movimiento de rotación, con lo cual es uniaxial, ¿sí? Porque rota o gira alrededor de un solo eje que permite el movimiento de rotación.
Luego tenemos la troclear. Troclear también es conocida como gínglimo o como bisagra, que es como el de la puerta, ¿no? Acá está justo el ejemplo de una bisagra, como tenemos la puerta agarrada a los marcos, ¿no? Que uno lo que puede hacer con la puerta en un movimiento de bisagra es cerrarla y abrir, ¿sí? Esto es lo mismo. Estas son las superficies que se ponen en contacto. Ambas son cilíndricas, solamente que una es convexa y la otra la aloja, o sea que es cóncava, ¿sí? Esta que es convexa tiene forma justamente de bisagra, que sería la parte de acá. Uno de los ejemplos de este tipo de articulación es la que se da a nivel del codo, entre el cúbito y el húmero. Después vamos a verla con más detalle. Y si observamos acá el movimiento, una de las superficies que tiene la cavidad, o sea, la que es cóncava y esta que es convexa, ambas cilíndricas, solamente permiten un solo movimiento, que es el movimiento de flexión y de extensión, que si lo pensamos en el codo tiene bastante lógica, ¿no? Solamente podemos hacer extensión y flexión, con lo cual es uniaxial, ¿sí? O sea, gira alrededor de un solo eje. Y para la flexión, si recordamos, el eje es lateral, ¿sí? Y se desplaza la flexoextensión en un plano sagital. Luego tenemos celar, o también se llama encaje recíproco o en silla de montar, como la silla que se coloca sobre el caballo, ¿no? Que tienen como formas que están puestas como en sentido opuesto, ¿sí? Este tipo de articulación tiene, como vemos acá en este dibujo, donde ambas superficies son cóncavas en sentido opuesto, ¿sí? Se enfrentan entre sí. Uno de los ejemplos es el que observamos acá, que se da entre el esternón y la clavícula, ¿sí? También, por ejemplo, que se dan a nivel de la mano, entre el carpo y el metacarpo. Bien, los movimientos que puede realizar entonces son dos. O pensar que si están encastrando, el único movimiento que no pueden hacer es el movimiento de rotación. Si yo tengo esto así y hago esto, no puedo rotar porque me frena, ¿sí? Con lo cual los movimientos posibles en este tipo de articulación son la flexoextensión, que dijimos que rotaban alrededor de un eje lateral y se desplazan en un plano sagital, y la abducción y aducción o movimiento de inclinación, según estemos hablando del tronco de los miembros, que se da rota en un eje antero-posterior o sagital y se desplaza en un plano coronal, ¿sí? Por lo tanto es biaxial, porque puede rotar alrededor de dos ejes. La próxima es la de tipo elipsoidea, hace alusión a sus superficies articulares, a la forma que éstas tienen, o también conocida como condilia. En este caso lo que vemos es que hay dos superficies con forma elipsoidea, ¿sí? Como ovoide, donde una es cóncava y obviamente la otra es convexa para que puedan realizar el movimiento, ¿sí? Como una salvedad, por ejemplo, vamos a encontrar más adelante que hablemos de una articulación que se llama bicondilia, ¿sí? Cuando tenemos dos cóndilos que se enfrentan, o sea, dos superficies convexas que se enfrentan, como va a suceder a nivel de la articulación de la mandíbula, el temporomandibular. Y también si no tenemos bicondilia doble, cuando hay dos cóndilos de una misma epífisis. Después lo vamos a aclarar más adelante. Pero, por ejemplo, acá lo que observamos es el fémur, que tiene dos cóndilos apoyados sobre los platillos, que son cóncavos o semicóncavos en la tibia. ¿Bien? Con lo cual, este tipo de articulación es biaxial, ya que permite dos movimientos, la flexoextensión y la abducción y aducción, como vemos ahí en el video. ¿Bien? Estas dos partes elipsoideas. Por supuesto, como esta parte convexa elipsoidea ingresa dentro de la concavidad que presenta la otra superficie, no puede rotar porque al hacer, digamos que esto ingresa así, no puedo rotar porque la superficie lo traba. ¿Bien? Y finalmente encontramos a la articulación más móvil de todas las sinoviales, que es la esferoidea o enartrosis, también haciendo alusión a las características de las superficies articulares, en donde ambas, como vemos en el dibujo, son redondas, son esferoideas, una cóncava y otra convexa.
Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la articulación del hombro o la articulación de la cadera, que son las articulaciones más móviles del cuerpo, donde uno de los huesos, el húmero o el fémur, presenta en su epífisis una superficie redonda, como una pelota, que ingresa dentro de una cavidad. Esas cavidades se van a adaptar luego para poder alojar la mayor parte de esa parte redonda, así es como que hiciera esto, como que la quisiera abrazar. Con lo cual, este tipo de articulaciones son multiaxiales porque rotan alrededor de todos los ejes, con lo cual se desplazan en todos los planos, ¿no? Hacen movimientos de flexo-extensión, de aducción y abducción y de rotación interna y externa. La suma de todos estos movimientos simples se llama circunducción, ¿sí? Es lo que puede hacer el hombro y lo que puede hacer la cadera, la suma de todos estos movimientos. Dicho todo esto, vemos un resumen para ver cómo se clasifican, ¿no? Como tomando todo lo que vimos recién. Podemos hablar de articulaciones según su tipo, ¿sí? Y dentro del tipo podemos dividirlas según el tejido que se interpone entre las superficies articulares, que dijimos que podía ser una cápsula sinovial con líquido, las más móviles, un cartílago, que va a ser las que son semimóviles, o tejido fibroso u óseo, que van a ser las que son menos móviles, las sin artrosis. O según el movimiento, ¿sí? En sinartrosis, en anfiartrosis y en diartrosis. Pero además del tipo, las podemos clasificar según su género, y que esto va a ser según la forma de las superficies de los huesos que contactan entre sí. Con lo cual, si yo quiero describir una articulación, debo pasar por toda esta información de la siguiente manera. Primero, poder clasificar o poder observar qué tipo de articulación es. Luego, qué género es. Después, ¿qué superficies contactan? O sea, cuáles son los huesos y qué superficies presentan para contactarse en esa articulación. Ahora, después también tengo que decir si hay medios de adaptación y si los hay, ¿cuáles son? Hay un labrum, un rodete, hay un disco, hay un menisco interpuesto. Bien, son medios de adaptación. Después, ¿cuáles son los medios de unión? Es una sinovial. Bueno, ¿tiene cápsula? ¿Cómo está inserta su cápsula articular? ¿Hay ligamentos? ¿Cuáles son? ¿Hay ligamentos que pertenecen, que son intrínsecos a la articulación o ligamentos que hay a distancia? ¿Y cuáles son esos ligamentos que limitan la amplitud de movimiento? Y finalmente, ¿qué movimientos puede realizar? ¿Sí? De esa manera es la manera correcta de poder describir una articulación, y lo que vamos a ver más allá, cuando empecemos a ver toda la parte del locomotor, vamos a empezar a describir articulación por articulación, con lo cual lo vamos a ver mucho más minucioso a este pantallazo general de articulaciones que vimos ahora. Bueno, les dejo entonces, como siempre, las referencias, también las imágenes que han sido sacadas de internet. Ahí tienen la página por si quieren consultar. Y nos vemos en la próxima clase, en la próxima cápsula, para hablar ya del final del tema de generalidades, donde vamos a hacer una introducción del sistema circulatorio y del sistema nervioso. Que estén bien.